Aymeric Laporte nunca fue un futbolista común. Desde muy joven, todos coincidían en una cosa: tenía talento para convertirse en uno de los mejores centrales de su generación. Sin embargo, su carrera no estuvo marcada solo por títulos, grandes clubes o actuaciones sólidas, sino también por decisiones polémicas, silencios incómodos y una sensación constante de no pertenecer del todo. En España, muchos lo veían como un talento desaprovechado. En Francia, como alguien que nunca fue realmente elegido. Y para él mismo, el camino estuvo lleno de dudas, frustraciones y heridas invisibles que rara vez salieron a la luz. Hoy, en Glorias y Sombras, no vamos a hablar solo del defensor elegante y firme. Vamos a adentrarnos en las personas, los momentos y las decisiones que marcaron la parte más oscura de la carrera de Aymeric Laporte. Y en los nombres que, directa o indirectamente, cambiaron su destino para siempre. Número 5. Didier Deschamps. Para Aymeric Laporte, Didier Deschamps no fue simplemente un seleccionador nacional. Fue durante muchos años el símbolo del rechazo silencioso. Mientras Laporte brillaba en el Athletic Club y más tarde se consolidaba como uno de los centrales más fiables de Europa, su nombre nunca aparecía en las convocatorias de Francia. Temporada tras temporada, partido tras partido, veía como otros defensores, algunos con menos regularidad, eran llamados, mientras él permanecía fuera. No había explicaciones claras, no había llamadas privadas, solo silencio. Deschamps siempre fue un técnico pragmático, fiel a su núcleo de confianza. Para él, la estabilidad del vestuario estaba por encima del talento individual. Y Laporte, pese a su nivel, nunca logró entrar en ese círculo cerrado. Cada lista sin su nombre era un golpe invisible, pero profundo. En privado, Laporte comenzó a sentir algo peligroso para cualquier futbolista: la sensación de ser ignorado. No cuestionaba su rendimiento, sino su identidad. ¿Qué más tengo que hacer?, se preguntaba. Ganaba duelos, levantaba títulos, competía al máximo nivel, y aún así, Francia no lo miraba. El Mundial de 2018 fue el punto de quiebre. Laporte observó cómo Francia levantaba la Copa del Mundo sin él, desde casa. Ese momento no fue solo doloroso, fue revelador. Entendió que, hiciera lo que hiciera, su puerta ya estaba cerrada. Deschamps nunca atacó a Laporte públicamente. Y justamente ahí estuvo el problema. No hubo conflicto abierto, no hubo discusión. Solo una ausencia constante que terminó empujando al defensor a tomar una decisión radical. Años más tarde, cuando Laporte decidió representar a España, muchos hablaron de traición, pero pocos recordaron que antes hubo un largo abandono. Didier Deschamps no fue un enemigo directo, fue algo más frío. Fue el hombre que, sin decir una palabra, empujó a Laporte a buscar un nuevo hogar futbolístico. Número 4. Pep Guardiola. Cuando Aymeric Laporte llegó al Manchester City, muchos creyeron que finalmente había encontrado el lugar perfecto. Y durante un tiempo, así fue. Pep Guardiola confió en él, lo convirtió en pilar de su defensa, y Laporte respondió con actuaciones sólidas, inteligencia táctica y una calma que encajaba perfectamente en el estilo del técnico catalán. Pero con Pep Guardiola, nada es eterno. Tras las lesiones, la competencia interna y la llegada de nuevos nombres, la relación comenzó a cambiar. Laporte pasó de ser indiscutible a convertirse en una opción más. No hubo una ruptura pública, ni palabras duras en ruedas de prensa. Sin embargo, el mensaje era claro: ya no era imprescindible. Guardiola es un entrenador que exige adaptación constante. Para él, el sistema está por encima de cualquier jugador. Y Laporte, con su perfil zurdo, fuerte en la salida de balón pero menos versátil que otros, empezó a perder terreno frente a centrales más rápidos o con mayor capacidad para cubrir varios roles. El golpe más duro llegó en los partidos decisivos, finales, eliminatorias importantes, noches grandes de Champions. Y Laporte muchas veces mirando desde el banquillo. Para un defensor que había sido líder silencioso, aquello fue una herida al orgullo profesional. En privado, el central comenzó a sentirse desconectado del proyecto. No discutía la autoridad de Guardiola, pero sí su lugar dentro del equipo. Cada suplencia era una señal más de que su ciclo en Inglaterra se acercaba al final. Pep nunca habló mal de Laporte, y Laporte nunca atacó a Pep, pero entre ambos se instaló algo peligroso: la distancia. Cuando surgió la posibilidad de cambiar de rumbo, primero con España, luego con su salida del City, Laporte ya no dudó tanto. Sabía que, con Guardiola, podía seguir ganando títulos, pero no recuperar su protagonismo. Pep Guardiola no fue un villano en su historia. Fue el recordatorio más duro de una verdad incómoda en el fútbol moderno: el talento no siempre basta, y ni siquiera en los mejores equipos hay sitio para todos. Número 3. Luis Enrique.
Con Luis Enrique, la historia de Aymeric Laporte tomó un giro todavía más incómodo. Si con Francia fue ignorado y en el Manchester City perdió protagonismo, con la selección española vivió algo diferente, expectativa y luego decepción. Cuando Laporte decidió representar a España, muchos pensaron que se convertiría automáticamente en un fijo. Su experiencia en la élite, su perfil zurdo y su lectura del juego parecían hechos a medida para el estilo que Luis Enrique quería implantar. Al principio, la confianza existió. Laporte fue convocado, jugó, se adaptó rápido, pero poco a poco, el vínculo empezó a tensarse. Luis Enrique es un seleccionador exigente, obsesionado con la intensidad, la presión alta y la disciplina táctica absoluta. Y aunque Laporte cumplía, no destacaba en aquello que el técnico valoraba por encima de todo, el ritmo y la agresividad constante. En partidos clave, las dudas aparecieron. El momento más simbólico llegó en las grandes citas. Cambios inesperados, rotaciones constantes, decisiones que dejaban a Laporte sin continuidad. No estaba fuera, pero tampoco dentro del núcleo intocable. Otra vez, esa zona gris que tanto daño le había hecho en el pasado. En privado, Laporte comenzó a sentir que su decisión de cambiar de selección no le garantizaba la estabilidad prometida. Había apostado por España buscando reconocimiento y confianza, y se encontraba una vez más peleando por justificar su presencia. Luis Enrique nunca cuestionó públicamente su compromiso, pero sus elecciones hablaban por él. Cada alineación sin Laporte reforzaba una sensación amarga. Ni siquiera el sacrificio de cambiar de bandera le aseguraba un rol central. Cuando el ciclo de Luis Enrique llegó a su fin, Laporte se quedó con una mezcla de gratitud y frustración. Agradecido por la oportunidad, pero consciente de que nunca fue el líder defensivo que esperaba ser. Luis Enrique no fue el causante de su conflicto interior, pero sí el hombre que confirmó una verdad incómoda. Cambiar de camino no siempre significa encontrar un destino mejor. Número 2. El Athletic Club de Bilbao. Antes de Manchester, antes de las selecciones nacionales, antes de las decisiones que dividieron opiniones, Aymeric Laporte fue el orgullo silencioso del Athletic Club de Bilbao. Llegó joven, creció rápido y se convirtió en uno de los centrales más prometedores que había pasado por San Mamés en años. Para el Athletic, Laporte no era solo talento, era futuro, identidad y continuidad. Un jugador extranjero que había entendido el alma del club como pocos. Pero esa historia también escondía sombras. El Athletic Club es una institución especial, marcada por la tradición, el sentido de pertenencia y la lealtad. Y cuando el Manchester City llegó con una oferta imposible de rechazar, Laporte tomó una decisión lógica para su carrera, pero dolorosa para Bilbao. La salida no fue ruidosa, pero sí profunda. Para parte de la afición, Laporte rompió un pacto no escrito. No lo acusaron de traición abiertamente, pero el cariño se enfrió. Lo que antes era admiración se convirtió en distancia emocional. Laporte, por su parte, se fue con una sensación ambigua. Sabía que había dado todo en el campo, que había respetado la camiseta, pero también entendió que en Bilbao, irse nunca es un simple adiós. Con el tiempo, esa herida reapareció de forma inesperada. Cuando decidió jugar para España, muchos recordaron su pasado en el Athletic y se preguntaron, ¿alguna vez perteneció de verdad a algún lugar? El club que lo había formado ya no estaba para defenderlo, ni Francia lo reclamaba, y España aún dudaba. El Athletic Club no fue un enemigo, fue el primer lugar donde Laporte sintió lo que significa no cumplir todas las expectativas emocionales, incluso cuando lo has dado todo profesionalmente. Aquella etapa le dejó una enseñanza dura. En el fútbol, no basta con rendir bien. También debes encajar en la historia que otros quieren contar sobre ti. Bilbao fue su cuna futbolística, pero también fue el primer sitio donde Laporte aprendió que el éxito puede venir acompañado de una soledad incómoda. Número 1. La identidad de Aymeric Laporte. Si hay un enemigo que ha acompañado a Aymeric Laporte durante toda su carrera, no tiene nombre propio. No es un entrenador, no es un club, es su propia identidad. Desde el primer día, Laporte vivió entre dos mundos. Nació en Francia, se formó en España, triunfó en Inglaterra, pero nunca fue completamente de ningún sitio. En Francia siempre fue el que juega fuera. En España, el que no nació aquí. Y en los grandes clubes, el que puede ser reemplazado. Esa ambigüedad lo persiguió en silencio. Cada decisión importante de su carrera estuvo marcada por una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Dónde pertenezco realmente? Cuando eligió jugar para España, no fue solo una decisión deportiva, fue un grito interno, una forma de decir, quiero sentirme elegido.
Pero incluso allí, la duda regresó. No fue capitán, no fue indiscutible, no fue símbolo. Otra vez correcto, pero no esencial. Laporte nunca explotó públicamente, nunca atacó a entrenadores, nunca generó escándalos. Y quizá por eso su conflicto fue más cruel. Todo ocurrió por dentro. El punto de quiebre no fue un partido ni una suplencia concreta, fue la acumulación. Años de rendir bien sin sentirse imprescindible, años de ganar sin sentirse reconocido, años de silencio. El gran giro en la historia de Laporte es este. Nunca fue rechazado por falta de nivel, sino por no encajar del todo en los relatos ajenos. Demasiado francés para algunos, demasiado español para otros, demasiado correcto para ser amado y demasiado diferente para ser símbolo. Aymeric Laporte representa una verdad incómoda del fútbol moderno. Puedes tener talento, títulos y disciplina, y aún así vivir una carrera marcada por la duda. Su historia no es la de un fracaso, es la de un jugador que ganó mucho, pero pagó el precio de no tener un lugar claro al que llamar hogar. En glorias y sombras, su legado no se mide solo en trofeos, sino en las cicatrices invisibles que dejó el camino.